¿Qué más, mi gente? Un nuevo video para el canal. Esta vez hago este video para hablar con ustedes sobre el chavismo y la modificación de su sistema económico. De un sistema económico socialista hacia un sistema económico más privado, más capitalista. Yo sé que muchas personas se estarán llevando las manos a la cabeza y asombrándose por lo que yo estoy diciendo, porque muchas personas suelen ser muy fanáticas y el odio visceral que se ha ganado el chavismo también hace ver como que el chavismo jamás puede ser más de lo que es. Y es entendible por el desastre que han promovido en Venezuela, es entendible. Pero yo hace unos días estuve discutiendo casualmente este tema con unos tuiteros, en donde ellos me decían que lo que yo estaba diciendo de que el chavismo iba a tener una modificación de un sistema socialista a un sistema capitalista, era un total error. Me dijeron que yo estaba equivocado en mi planteamiento, que eso era un error total, que el chavismo no iba a salir del sistema socialista, porque les convenía mantener al venezolano de una manera bastante pobre, empobrecida, en donde no puedan protestar y bueno, todo lo que conocemos ese discurso, ¿no? Lo cual, eso yo lo veo falso. Eso es, y es falso realmente. Es falso porque al sistema chavista ahora, en este momento, lo que más le conviene, tanto para su reputación en Venezuela como para el exterior, es mejorar la economía. Deben mejorar la economía. Si no la mejoran, la reputación del chavismo va a caer muy fuerte. Pero bueno, ese no es el tema de este video. El tema de este video es cómo el chavismo va a cambiar su sistema socialista a un sistema económico capitalista. Esto lo voy a explicar rápidamente para que no se haga tan tedioso el video y para que sea fácil de entender para las personas que no tienen muchos conocimientos en política. Primero lo que hay que entender, y con lo que yo me di cuenta, es que el chavismo últimamente, desde el año 2021, finales del año 2020, para ser un poco más exacto, finales del 2020 y principios del 2021, ha tenido un montón de cambios económicos en cómo funciona el aparato económico venezolano. La primera forma de cambio que pudimos ver, la gente que es más pila, que nos damos más cuenta de estas cosas, porque somos más pilas en este sentido, fue con la ley antibloqueo. La ley antibloqueo básicamente es una ley que muchas personas criticaron, y yo entiendo que la hayan criticado por, como digo, la reputación del chavismo, y la criticaron diciendo que era una ley para corruptos, que era una ley para repartirse el país en parcelas, para robar y para robar, básicamente, para robar pues. Eh, Esto es cierto, sí, no me cabe ninguna duda de que el chavismo va a usar esa ley para repartirse lo poco que queda en Venezuela. Pero aquí hay algo que sucede, que muchas personas no ven, pero yo sí me pude dar cuenta, y algunas personas sí nos hemos dado cuenta de esto, que el chavismo, en esa ley antibloqueo, la cual yo me leí casi completa, sobre todo en el ámbito económico, plantea unas cosas bastante importantes y claves para desarrollar el tema que vine a hacer en este video. ¿Qué dice el chavismo? ¿Qué dice la ley antibloqueo? Bueno, que el chavismo va a poder hacer negocios con empresas privadas de una manera escondida, pues. O sea, que puedan hacer sin revelar la fuente, sin revelar el nombre de la empresa, sin revelar nada, pues. O sea, van a negociar con capitalistas, con el sector privado, van a aceptar inversión privada sin nombrar la fuente, sin nombrar la empresa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque roben o no, sea una ley para robar o no, o como sea lo que sea esa ley, te envía de una vez la definición clave de lo que es la modificación del sistema económico. Porque te está diciendo, ok, vamos a robar, pero vamos a empezar a trabajar con el sector privado. Ahí está la clave. Ya van a empezar a trabajar con el sector privado. Eso es importante que se entienda. Luego de la ley antibloqueo tenemos otras leyes. Por ejemplo, tenemos las zonas económicas especiales, que son las que se están diciendo que se van a aprobar este año. El chavismo dijo que va a aprobar esas zonas este año. Las zonas económicas especiales son importantísimas para este tema. Primero tenemos la ley antibloqueo, que ya fue la apertura del chavismo hacia un sistema más abierto económicamente hablando. Ahora tenemos las zonas económicas especiales, que es la ejecución total de ese plan, del plan de cambio económico. Ya la vieja política económica socialista queda atrás con las zonas económicas especiales.
Las zonas económicas especiales, mucha gente no las entiende y se las voy a explicar rápidamente. Las zonas económicas especiales son lugares en específico en donde se van a poder quitar los aranceles, en donde van a haber incentivos para las empresas privadas para que funcionen con total libertad. Una especie de libre mercado en zonas en específico. O sea, el país seguiría siendo socialista, abiertamente socialista, pero en esas zonas económicas habría una apertura a la economía capitalista, a una economía más libre, una economía más privada. Eso es importante, muy, muy importante. Estas zonas económicas en Venezuela se tienen planteadas hacer en 4 lugares. O sea, el chavismo tiene 4 zonas económicas planteadas en mente, que es donde tienen pensado hacer las zonas económicas especiales. Eh, eh, las zonas económicas especiales son zonas que han demostrado éxito, un gran éxito en donde se han aplicado, excepto creo que en Corea del Norte. Pero las zonas económicas tienen un gran éxito, por ejemplo en China. En China las zonas económicas especiales fueron el salvavidas del Partido Comunista Chino. Hasta antes de las zonas económicas especiales, China era un país totalmente destruido, devastado por el socialismo, devastado literalmente. O sea, millones de muertos, políticas como el Gran Salto Adelante, que llevaron a millones de personas a la muerte. O sea, China era un país bastante destruido. Implantaron las zonas económicas especiales con Deng Xiaoping. Ustedes recordarán aquella frase de Deng Xiaoping que es, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y la otra que era unas políticas económicas que decía un país, 2 sistemas. Básicamente son, o sea, fueron lo que sacaron a China de ese infierno en donde vivían. Las zonas económicas especiales lograron eso después de la muerte de Mao Zedong. Eso es lo mismo que se quiere implantar actualmente en Venezuela. Si eso se implanta en Venezuela, va a haber un cambio económico radicalmente a lo que conocíamos como la vieja economía socialista que planteaba el chavismo anteriormente. Esto es importante. O sea, ya aquí hay 2 evidencias de lo que yo estoy diciendo. Ley antibloqueo, zonas económicas especiales. Esto es un cambio tremendo, es una modificación de la economía tremenda. El tercer punto importante a desarrollar en este aspecto es la reunión de Delcy Rodríguez con Fedecámaras. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir esta reunión? Más allá de que aparezcan en una foto Lorenzo Mendoza con los de Fedecámaras y que aparezca Delcy Rodríguez ahí mismo, más allá de eso lo que importa es el pacto que ellos van a llegar, el pacto en el que se llega a eso. El pacto básicamente es que va a haber una apertura económica, una gran apertura económica. Y esto tienen que darse cuenta. Si vemos a una persona como Delcy Rodríguez, que está señalada por un montón de cosas, reuniéndose con Lorenzo Mendoza y con las personas jefes de cámara, entonces básicamente lo que están diciendo es que van a negociar, van a llegar a un acuerdo. Y el sistema privado va a poder subsistir en Venezuela por medio de ley antibloqueo, zonas económicas especiales y pactos con el chavismo. Esa es una apertura económica, totalmente, o sea, una apertura hacia un sistema más de economía más abierto. Ajá. Ahora, existe un cuarto factor importante, las negociaciones de Guaidó con Maduro. Esto es importante, porque esto sería ya la guinda del pastel. ¿Cómo así? Bueno, una de las cosas que se tiene planteada en esa negociación entre la falsa oposición y el castrochavismo es el levantamiento de las sanciones y la normalización del país. En esta normalización del país, lo que básicamente va a suceder es que van a pactar Guaidó con Maduro, van a ser amigos, por así decirlo, van a ser cómplices unos con otros. La falsa oposición siempre ha sido cómplice del chavismo desde siempre. Y en esta complicidad van a tratar de normalizar el sistema chavista, institucionalizar el sistema chavista y que se acepte internacionalmente cómo funciona el chavismo económicamente en Venezuela. No importa la gente que murió en las marchas, no importa
todo lo que haya sucedido en Venezuela, eso no importa al fin y al cabo acá, porque esto es lo que es reinstitucionalizar y darle una lavada de cara al chavismo. Eso es el acuerdo ese que tiene Guaidó pensado hacer con Maduro, eso, para lavarle la cara a Maduro ante la comunidad internacional. La tiranía castrochavista estaría lavada internacionalmente, quedaría de una manera bien vista. Porque llegarían a un acuerdo con la falsa oposición, un acuerdo que es más falso que el coño, pero bueno, pero funciona. Lo importante es el funcionamiento. El funcionamiento es básicamente limpiarle la cara al chavismo. Y es por eso que yo me opongo totalmente a todo tipo de acuerdo con el castrochavismo, porque es una tiranía y todo lo que hagas con ellos, acuerdos, pactos, negociaciones, simplemente lo legitima. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que con esta lavada de cara viene otro factor importante, que son el levantamiento de las sanciones, que ya Guaidó dijo que si llegaban a un acuerdo lo bastantemente serio con el chavismo, si es que hay algo serio en ese acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo serio, iba a levantar las sanciones. O sea, le iba a pedir a Estados Unidos que vaya levantando progresivamente las sanciones. Esto es importante porque un levantamiento de las sanciones para Venezuela sería una mejora económica para el chavismo. Aumentaría su poder adquisitivo, aumentaría la cantidad de dinero que le llega al castrochavismo y de esta manera se le haría más fácil al chavismo promover las zonas económicas especiales, promover seguir disfrutando con la ley antibloqueo, se le hará más fácil negociar con el sector privado venezolano e internacional, podría incluso recibir inversión privada internacional como nunca la habíamos visto en Venezuela, porque el nivel de destrucción que tiene Venezuela actualmente es tremendo, pero con un levantamiento de sanciones, el capital privado que pueda llegar a Venezuela va a ser bastante impactante, bastante impactante. Ahora tenemos todas estas explicaciones, ya tenemos todo esto desarrollado, ley antibloqueo primero, para robar, si sirve para robar o no, bueno, lo importante aquí es el fin, y el fin es la negociación con el sector privado, una apertura del chavismo al sector privado. Zonas económicas especiales. Si esto se aprueba en Venezuela, esto sería básicamente la apertura directa hacia un sistema económico capitalista. Tercero, reunión de Desi Rodríguez con Fede Cámaras, básicamente enviando un mensaje al venezolano de que el chavismo va a trabajar con el sistema empresarial, aunque le digan narcotraficantes o que lo acusen de un montón de cosas, el chavismo igualito se va a sentar con Fede Cámara y los empresarios van a apoyar esto. ¿Por qué? Porque los empresarios simplemente buscan el dinero. Así es la vida, así es la vida, nadie va a estar matándose, aquí ellos buscan es el dinero. Los empresarios corren es por su dinero. Ellos se arriesgan con su dinero, o sea, a ellos no les interesa nada de que todo lo que digan del chavismo, no importa. Empresarios, don dinero siempre es don dinero, eso no importa. Ajá. Y la última, el diálogo que si se da, en caso de que se dé este acuerdo, el acuerdo ese que llaman de salvación nacional de Guaidó, en caso de que se dé ese acuerdo, entonces esto quitaría las sanciones al régimen, le lavaría la cara, le quitaría presión internacionalmente y vendría una mejora en cuanto a la inversión extranjera y una mejora en cuanto a la inversión también de los capitales privados nacionales. Aquí tenemos básicamente esto es lo que es el chavismo actualmente. Esto es lo que es el chavismo. Ya con esos 4 puntos desarrollados, usted ya tiene que entender básicamente, fácilmente, la apertura del chavismo hacia el sistema capitalista. Ahora, la última pregunta importante. ¿Es beneficioso, que es lo más importante, es beneficioso esta apertura del sistema socialista, un sistema más capitalista para el venezolano de a pie, o sea, para el venezolano común, el que está en las calles, el señor que trabaja en una bodega, el señor que es profesor, la médico, el doctor? ¿Es beneficioso eso para el venezolano de a pie? Sí, sí es muy beneficioso. Es muy beneficioso en parte y en parte no. En parte sí, ¿por qué? Porque mejoraría el poder adquisitivo del chavismo, una mayor inversión en Venezuela mejoraría la economía. Y al mejorar la economía, mejorarían los sueldos, habría un aumento de sueldo bastante considerable, mejorarían las condiciones en que se generan algunos trabajos o en que se desarrollan algunos trabajos en Venezuela, mejoraría bastante realmente la economía. Esa sería una de las ventajas de la apertura del chavismo hacia un sistema capitalista, que aunque ellos sean todo lo que sean, eso igualito aquí no importaría porque mejoraría la economía del país. Sé que es duro,
duro de comprender y sé que es fuerte debido al odio que se le tiene al chavismo, porque es que el chavismo es una tiranía de porquería, vamos a ser sinceros, el chavismo es una tiranía que ha destruido al país y que amenaza a los países cercanos también, a los países vecinos como Colombia o Brasil. Pero, pero independientemente de eso, también tenemos que pensar en el venezolano de a pie, que es el que sufre las consecuencias de esto, porque ni el chavismo ni la falsa oposición sufren estas situaciones. Lo que sufrimos las situaciones somos nosotros, los venezolanos que vivimos aquí en Venezuela, con esos sueldos de miseria y toda esta vagabundería que vemos constantemente. Bueno, esta apertura sí mejoraría el poder adquisitivo del venezolano, sí la mejoraría totalmente. Y otra cosa que es en parte no, porque les digo en parte sí y en parte no sería beneficioso para el venezolano. ¿Por qué? Porque esto significaría que ya el chavismo es hasta el 2050. Si el chavismo abre su economía, olvídense que el chavismo salga. El chavismo va a mantenerse ahí, o mejor dicho, el sistema castrochavista es el que se va a mantener. O sea, en Venezuela se va a mantener un sistema económico, no solamente económico, sino los militares, todo el sistema, toda la maquinaria chavista se mantendría. Podrían haber en un futuro elecciones, se podría cambiar la cara de Maduro por la cara de Guaidó, o de Leopoldo, Capriles o cualquiera de esos falsantes, pero aún así el sistema se mantendría, solamente cambiaríamos al protagonista de la película, pero el sistema se mantendría. Eso es lo único malo de que el chavismo se abra hacia una economía capitalista, porque de abrirse a una economía capitalista, esto sería básicamente un respiro para el chavismo. Sería darle más oxígeno al chavismo, porque el chavismo con una economía que no necesariamente tiene que ser fuerte, pero que tampoco sea débil, que sea promedio, una economía promedio, donde un sueldo mínimo alcance por lo menos para algo, entonces ya la gente, conociendo la mentalidad del venezolano, pues entonces ya la gente, ya la gente no estaría tan enojada con el chavismo, por así decirlo. El venezolano tiene una mentalidad bastante problemática, es culturalmente muy deficiente. Pues soy venezolano, vivo en Venezuela, obviamente, por algo lo digo. La viveza criolla ha sido simplemente un mal que llegó a Venezuela, que por desgracia lo tienen los venezolanos, que nos ha destruido como país. Además del socialismo, la viveza criolla, la mentalidad del venezolano promedio han destruido este país. No solamente el chavismo, la mentalidad del venezolano también. Esa mentalidad de canibalismo, de unos matándose con otro, uno siempre queriendo aplastar al otro para lograr algo, hay una cola en un banco y siempre quieren colearse. O sea, esa mentalidad es una de las cosas que ha destruido a Venezuela, básicamente. Pero la cosa, el punto aquí importante es lo que estábamos hablando. Eh, sí hay una apertura económica del chavismo en el sistema capitalista, sí, claro que sí. Y la otra respuesta a otra pregunta que era que mejoraría esto al venezolano económicamente lo mejoraría. En cuanto a la salida del régimen, si esto llegase a suceder, una economía más abierta, si se llegan a aplicar las zonas económicas especiales y todo esto, y el acuerdo de salvación nacional, que simplemente es un acuerdo de salvación nacional para Maduro, para salvar a Maduro y a toda su camarilla, a toda la tiranía, eso básicamente lo que haría es lavarle la cara a Maduro internacionalmente y mantenerlo en el poder hasta el 2050 o hasta que el sistema castrochavista cambie la cara del protagonista. Como le digo, puede cambiar a Maduro, hacer unas elecciones, cambian a Maduro, ponen a Guaidó, pero el sistema económico y el sistema militar, el sistema, todo lo que representa el chavismo se mantendría. Lo único que cambiaría es la cara de quien está en Miraflores. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerden suscribirse, denle me gusta, comparta el video, no olviden dejar su comentario. Muchas gracias.